La estadística es considerado por algunos autores como una rama de la matemática que se ocupa de la recolección, clasificación e interpretación de los datos. Esto tomado de la Enciclopedia Bard Educativa 2009. También tenemos que es la ciencia que estudia la interpretación de datos numéricos, como lo señala Garzo y García en su libro en el año 1988. Isote la define como los conjuntos de metodología que trata de la recolección, presentación y agrupación de los datos, así como el análisis, interpretación, proyección e inferencia de ellos. Aunque existan diferencias en la manera como se puede definir la estadística, todos los autores coinciden en que consiste en reunir, recolectar e interpretar datos. Este aspecto en común se da precisamente porque la estadística tiene esa finalidad, es decir, que se utiliza con ese propósito. La estadística es fundamental para la investigación, para el análisis de datos, con el fin de obtener resultados que sirvan como información para determinadas situaciones. Estos métodos estadísticos no se limitan, ya que los mismos pueden ser aplicados a cualquier campo que se desee estudiar. A pesar que la estadística está íntimamente relacionada con la matemática, también tiene su utilidad para el ámbito social, y en base a los estudios que se quieran realizar, se debe hacer una diferenciación entre los tipos de estadística. La estadística se clasifica en estadística descriptiva y estadística inferencial. La estadística descriptiva es una gran parte de la estadística que se dedica a analizar y representar los datos. Las primeras conclusiones obtenidas tras un análisis descriptivo es un estudio calculando una serie de medidas. Esto según la Enciclopedia Libre Wikipedia. Ahora, la estadística inferencial es un proceso por el cual se deducen, infieren, propiedades o características de una población a partir de una muestra significativa, según Catherine. En resumen, se podría decir que la descriptiva, como su palabra lo indica, se ocupa de la descripción de un conjunto de observaciones, y la inferencial va más allá porque hace generalizaciones a partir de una muestra. Asimismo, como existe la clasificación de la estadística, también se hallan diferentes escalas de mediciones, que son una sucesión de medidas que permiten establecer datos en orden jerárquico. Estas pueden ser clasificadas de acuerdo a una degradación de las características de las variables, como la ordinal, la nominal, de intervalo y de razón. La medida ordinal, en esta clasificación, los números asignados a los objetos representan el orden o rango de las entidades medidas. El nivel ordinal describe las variables a lo largo de un continuo sobre el que se pueden ordenar los valores. En este caso, las variables no solo se asignan a grupos, sino que además pueden establecerse relaciones de mayor que, menor que o igual que entre los elementos. La medida nominal, en este tipo de medidas se asignan nombres o etiquetas a los objetos. Describe variables de naturaleza categórica que difieren en calidad más que en cantidad. Este nivel de medición es exclusivamente cualitativo y sus variables son por lo tanto cualitativas. En la medida de intervalo, este nivel integra las variables que pueden establecer intervalos iguales entre sus valores. Este tipo de medida, los números asignados a los objetos, tienen todas las características de las medidas ordinales y además las diferencias entre medidas representan intervalos equivalentes. Esto es, las diferencias entre un par arbitrario que medidas puede compararse de manera significativa. Estas variables nombran, ordenan y presentan igualdad de magnitud. Las medidas de razón nombran, orden, presentan intervalos iguales y el cero significa ausencia de la característica. Veamos, las variables cualitativas utilizan la escala nominal o la escala ordinal y las variables cuantitativas utilizan la escala de intervalo o la escala de razón. Además, las variables cuantitativas pueden ser continuas o discretas.
Para Zote, las variables discretas se asocian con que solo puede tomar valores enteros o con todo aquello que se puede contar, pero nunca podrán tomar valores fraccionarios. Y las continuas son las que pueden tomar valores enteros como fraccionarios y se asocia precisamente con todo aquello que se pueda medir más que contar. Ahora es necesario hablar de los conceptos básicos de la estadística. El primer concepto es universo, el cual es el conjunto de sujetos o elementos que tienen una característica común observable y susceptible de ser medidos. Luego, población, conjunto de las mediciones u observaciones hechas sobre una o varias de las características de los elementos del universo. Esto según Héctor Quintero. Cabe destacar que hay autores, como Zote, por ejemplo, que señala que la población equivale al universo, o en otras palabras, nos habla de ambos bajo una misma conceptualización, cuando otros lo definen por separado. Si se toman en cuenta los dos conceptos de universo y población de Héctor Quintero, se puede apreciar que son muy parecidos y la población pasa a ser esencial, ya que de ella se extraen las observaciones a ser estudiadas. En el caso de la muestra, no ocurren tantas discrepancias en su conceptualización, ya que tanto Zwickner, Anderson y Williams, como otros autores, Garzo y García, coinciden en definirla como el subconjunto de la población. Ahora tenemos otro concepto importante como lo es la unidad estadística. Se llama unidad estadística o individuo a cada uno de los elementos que componen la población estadística. El individuo es un ente observable que no tiene por qué ser una persona, puede ser un objeto, un ser vivo o incluso algo abstracto. Dato: son agrupaciones de cualquier número de observaciones relacionadas. Parámetro: función definida sobre valores numéricos de una población, como la media aritmética, una proporción o su desviación típica. Muestreo: es un procedimiento por el que se ingresan los valores verdaderos de una población a través de la experiencia obtenida con una muestra. Se encuentra el muestreo aleatorio simple, que es aquel en que cada elemento de la población tiene la misma probabilidad de ser seleccionado para integrar la muestra. Una muestra simple aleatoria es aquella en que sus elementos son seleccionados mediante el muestreo aleatorio simple. Muestreo sistemático: es la elección de una muestra a partir de los elementos de una lista según un orden determinado o recorriendo la lista a partir de un número aleatorio determinado. Muestreo estratificado: consiste en la división previa de la población de estudio en grupos o clases que se suponen homogéneos respecto a característica a estudiar. A cada uno de estos extractos se le asignaría una cuota que determinaría el número de miembros del mismo que compondrán la muestra. Muestreo por conglomerados: cuando la población se encuentra dividida de manera natural en grupos que se supone que contienen toda la variabilidad de la población, es decir, la representan fielmente respecto a la característica a elegir. Pueden seleccionarse solo algunos de estos grupos o conglomerados para la realización del estudio. Representación y organización de los datos. Teniendo especificados los conceptos esenciales, los que acabamos de mencionar, como los conceptos básicos de la estadística, a la hora de un estudio estadístico, cabe resaltar que partiendo de ellos y aplicando los métodos adecuados, la información allí obtenida se plantea de manera resumida, y para que esto suceda se utilizan las llamadas tablas de distribución de frecuencia, que bien podría ser para datos agrupados o no, así como los diversos gráficos estadísticos, los cuales ayudan a que los resultados puedan interpretarse y sean fácilmente entendibles. Entre la representación y organización de los datos tenemos a las tablas de distribución de frecuencia,
Y los gráficos estadísticos. Tablas de distribución de frecuencias. Las frecuencias se pueden clasificar en frecuencia simple, frecuencia acumulada y frecuencia relativa. La frecuencia simple es la cantidad o número de veces que cada uno de los datos seleccionados en la muestra aparece o se repite. La frecuencia acumulada es la sumatoria de cada una de las frecuencias simples o absolutas, y la frecuencia relativa es el resultado de dividir cada frecuencia absoluta entre el número total de datos observados. Al final de la suma dará 1. Si se trabaja con datos agrupados, su denominación es diferente, puesto que su denominación cambia. Sería frecuencia simple del intervalo, frecuencia acumulada del intervalo y frecuencia relativa del intervalo. Tablas. Orden mediante la división en clases y registro de la cantidad de observaciones correspondientes a cada clase, según Ávila Héctor. Las tablas también tienen su clasificación y se pueden clasificar en simples y de doble entrada. Ahora veremos unos ejemplos de tabla de doble entrada y una tabla simple. La primera es una tabla de clasificación simple, que se construye con base en los siguientes datos: clase o variable, en orden descendiente o ascendente, tabulaciones o marcas de recuento y la frecuencia. También tenemos la tabla de clasificación de doble entrada, llamadas también tablas de contingencia sobre tablas de datos referentes a dos variables, formada en las cabeceras de las filas por las categorías o valores de una variable y en la de las columnas por las de la otra, y en las casillas de la tabla por las frecuencias o número de elementos que reúnen a la vez las dos categorías o valores de las dos variables que se cruzan en cada casilla. Los gráficos estadísticos. A partir de las tablas de distribución se pueden utilizar el otro sistema de ordenamiento, como lo son los gráficos estadísticos. Estos ayudan a facilitar la lectura e interpretación de las variables medidas. Entre los gráficos estadísticos tenemos el de barras simples, también llamadas diagrama o gráfico de barras. Es una representación gráfica de una tabla de frecuencias o frecuencias relativas. El eje de las Y, o mejor conocido como el de las ordenadas, y las diversas clases de datos son asignados sobre el eje X o eje de las abscisas. Los gráficos también pueden ser circulares. En relación al gráfico circular, diagrama de sectores o de pastel, según dependiendo del nombre que el autor le dé, se trata en esencia de lo mismo: un círculo dividido en sectores, y cada uno de ellos representa las frecuencias, bien sea absolutas o relativas. El histograma es una representación gráfica de una tabla de frecuencias. Este muestra datos cuantitativos. Los intervalos de clases, que pueden ser o no ser iguales, están marcados sobre el eje horizontal. Las frecuencias relativas son marcadas sobre el eje vertical. El polígono de frecuencias. El polígono de frecuencia es una forma geométrica obtenida de segmentos de recta que une los puntos medios de intervalo de clase adyacentes en un histograma. El polígono de frecuencia se origina en base al histograma. El ojivo porcentual es un gráfico acumulativo, el cual es muy útil cuando se quiere representar el rango porcentual de cada valor en una distribución de frecuencias. Estos son algunos de los gráficos más utilizados. Existen muchos más que también se pueden emplear.